Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Debate, donde intentamos traer temas candentes. El que sea candente no quiere decir que sea momentáneo o de esta época. Hay problemas que se han enquistado en el tiempo, como puede ser el problema de la educación. Seguimos en el ranking de cabeza de fracaso escolar en nuestro país. Hemos cambiado hasta 6 veces de sistema educativo en España en toda la etapa democrática. De ello vamos a hablar, y vamos a hablar en qué falla y en qué se puede mejorar los sistemas educativos, el sistema educativo, si debiera haber un pacto de Estado a nivel de educación para no estar pues, cada 4 años, cada 8 años, hablando de un nuevo sistema educativo, de un nuevo paquete de medidas que pueden ir en una línea o en otra, porque ya incluso la actual oposición, el Gobierno de España, ha anunciado un nuevo sistema educativo si llegaran al gobierno, pero eso es una cuestión que está por ver e irá en función de la voluntad popular en las próximas elecciones. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a Victoriano Santana, que es docente, además de columnista, podríamos así decirlo, escritor. Muy buenas noches. Buenas noches, a ti ya lo decía. Con todo el respeto, le veo a usted muy buen aspecto para ser docente. No sé si me pilla la segunda, ¿no? Bueno, tienes un servicio de maquillaje fabuloso y aquí sí. Nos parece fresco, estupendo. Vamos tirando, vamos echando días y los vamos echando bien, gracias. Lo digo porque un gran sector de los docentes, de los profesores, pues también están un poco desconcertados y a veces desgastados con el sistema educativo que toque. Tenemos con nosotros a Fina Macías, que además es habitual de este programa a debate, pero viene en su calidad de licenciada en Geografía e Historia y también es docente, no dependiente de la Consejería de Educación, no dependiente del sistema educativo, pero docente al fin y al cabo. Fina, muy buenas noches. Buenas noches. Tú lo llevas mejor, si acaso, al estar un poquito ligeramente al margen del sistema. A mí lo que no tengo es la administración encima de mi cuello. Pero mejor depende de lo implicado que tú seas o de cómo te impliques en el trabajo que haces. También tengo mis momentos y mis cabreos personales y mis satisfacciones también que me dan los alumnos con los que trabajo y a los que me debo. Y finalmente Fernando Pellicer, que es el portavoz del STEC, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Que hay mucho que cortar ahí también, ¿no? Como representante, ¿no? Efectivamente, nosotros sí que sufrimos el aliento de la administración en el cogote, en el cuello, desgraciadamente. Que no quiere decir el aliento de la administración para que ustedes trabajen de forma más eficiente. No, todo lo el aliento todo de la contrario, vigilancia, ¿no? Todo lo contrario normalmente, efectivamente. Bueno, los datos están ahí. El malestar también está a flor de piel, ¿no? Cambio tras cambio, cambio tras cambio. Yo recuerdo unas palabras en esta casa, en este canal de televisión de Victoriano Santana, cuando decía: los profesores nos hemos convertido en administradores de contenidos. Suena tan frío que hasta duele por parte de los profesores y por parte de cómo va a recaer esa administración de contenidos a los alumnos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la historia, cuando yo he planteado lo de gestores administrativos de contenido, es esa sensación externa que da el docente. Mira, la docencia es de las profesiones vocacionales, o te gusta o no te gusta. Y cuando todos hemos decidido dar el paso para ejercer como docentes, tanto en niveles de primaria, secundaria o incluso en niveles superiores, lo hacemos con vocación, porque nos gusta, porque nos apetece. Cierto es que podría haber sectores que lo hiciesen porque les interesan las condiciones laborales. Pero en este caso, los cambios de sistemas educativos que has planteado muy bien al inicio de este debate, el constante cambio, uno no deja de tener la sensación de que esto no es más que una herramienta política, es una herramienta que se utiliza pues para determinar líneas ideológicas, para firmar pactos, para conchavar todo esto en una solución que realmente no llega al aula. Entonces no hacemos más que tener normativas, no hacemos más que estar retroalimentando una especie de bestia que no termina de salir adelante. El problema de la educación, así el epígrafe, es inabarcable, porque siempre hay problemas, siempre hay situaciones, pero no hay una voluntad explícita, expresa, clara de solucionarlo. Lo intentamos, hacemos todo lo posible, cada sistema aporta algo que supuestamente podría ser bueno o podría no serlo tanto, pero no existe un debate, no existe un diálogo, se cambian las leyes entre políticos, pero no se consulta a las bases. Yo no he visto todavía que hayan preguntado, que hayan sondeado
a profesorado, por ejemplo, que estábamos trabajando en programas de cualificación, formación profesional básica. Oye, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? Es la sensación de que están pactando entre ellos. Eso sí, cuando comienza el curso tenemos que elaborar una cantidad ingente de documentos, de documentación administrativa. En cada trimestre exactamente lo mismo. Nos convertimos en funcionarios que rellenan papeles y en currículos que son además inabarcables. El papel aguanta lo que le he hecho, te lo dice un filólogo. Ya. Currículos absolutamente imposibles de plasmar en la realidad. Hermoso. Victorino, ¿y qué fue de la vocación? Quiero decirte, ¿tienes tiempo? Terminas cansándote. ¿Tienes tiempo para eso? Terminas cansándote, es inevitable. Vamos a ver, lo mejor del sistema educativo, y lo digo ahora públicamente, son los alumnos. Para mí, lo más gratificante es encontrarme con los alumnos, estar con ellos, escuchar, aprender de ellos. Darme cuenta que hubo una época que yo tenía la edad de ellos y sus inquietudes quizás yo podría darles algún tipo de respuesta, pero es frustrante. Pero es un caso aparte, quizás el tuyo, bueno, porque otros han llegado a tal extremo que ni aparece la vocación, porque parece que hay que más que cumplir con la cuadrícula, con el sistema, que en realmente dedicarte y diferenciar a los alumnos, que es otra cuestión, ¿no? Cada alumno tiene unas necesidades especiales. En frase que, por cierto, hasta ahora tan solo se decía con un pequeño sector de alumnos, pero es que todas las personas son diferentes, ¿no? Todas son diferentes. Eso, ahí entraríamos en otro terreno. Fina, ¿tu experiencia? Sí, que lo que estaba, Y abrimos lo que acabas de decir. Yo no creo que haya alumnos con necesidades especiales. Todo el mundo es especial. Cuando el sistema que tenemos, creo que ya lo había comentado antes, vamos a Marte como el que va con una asiduidad extraordinaria y seguimos usando el mismo sistema en la escuela del siglo XVIII, del siglo XIX. Las clases la creatividad no se fomenta. Yo entiendo, porque cuando le estaba escuchando al compañero decir lo de los currículos inabarcables, es cierto, entiendo, no estoy dentro del sistema, pero entiendo la presión, eso de que el inspector te venga, el que tienes que cumplir con una serie de cosas, eso tiene que ser durísimo, ¿no? Pero él ha dicho dos cosas una cosa que es real y es verdad. Lo más importante son los niños, son los alumnos, y resulta que es lo que menos importa. Es lo que menos importa, porque fíjate qué casualidad que se reúnen y hacen un pacto económico para lo que tú quieras, y sin embargo en la educación no ha sido posible. Evidentemente no es solo una cuestión económica, pues no también es una cuestión ideológica. Hombre, pero es que hay una cuestión ideológica de fondo, creo yo. Porque faltan tres pactos, y eso incide. Y eso incide. Faltan tres pactos en nuestro país, aunque estamos centrados en la enseñanza: un pacto por el empleo, un pacto por la sanidad y un pacto por la educación, como mínimo. Y hasta la fecha no ha habido ni siquiera un intento de intentar llegar a un consenso en ese sentido. Fernando, el turno. Sí, efectivamente. Bueno, se han tocado así de entrada muchísimas cosas y evidentemente hablar del sistema educativo tiene infinidad de variables, ¿no? Y es de una complejidad extrema, pero yo creo que se han apuntado cuestiones absolutamente centrales. A mí me parece que uno de los fundamentales problemas que padece el sistema educativo en el Estado español es precisamente el que se utilice como moneda de cambio político partidista. O sea, el que no se haya hecho jamás. Quizás en los tiempos del ministro Gabilondo hubo un sincero esfuerzo por intentar llegar a un gran pacto educativo, lo considero así, pero más allá de eso, y que evidentemente fue frustrado precisamente por los intereses partidistas de otras organizaciones, no ha habido jamás un real esfuerzo por situar a la educación como un eje prioritario y fundamental de la acción de cualquier gobierno, sustentado en un gran consenso, no solo político, sino social. Yo creo que el ejemplo más paradigmático que tenemos ahora mismo es el de la misma ley orgánica que regula el actual sistema educativo, la LOMSE, una ley aprobada con la legitimidad de una mayoría absoluta,
pero a espaldas absolutamente también de todo el arco parlamentario, de casi todo el arco parlamentario y sobre todo de la propia comunidad educativa. O tenemos otro ejemplo también de mucha más actualidad, aunque la LOMCE es de absoluta actualidad porque está en vigor, como es la presente reforma universitaria que pretende imponer el ministro Wert. El peor valorado, según la encuesta del CIS del mes de enero de 2015, de la historia democrática, que ya hay que tener mérito, no de esta legislatura, de toda la historia democrática. Entonces, ese es el primer gran problema. Y no solo en materia educativa. Efectivamente. Si algo caracteriza a aquellos sistemas educativos que ponemos como paradigma de sistemas educativos que funcionan bien, el famoso caso de Finlandia, pero hay otros, es que la educación está por encima no de las ideologías, porque eso no puede ser, pero sí de los intereses partidistas. Hay un amplio consenso desde hace muchísimos años, por ejemplo en Finlandia, sobre cómo debe de gestionarse y funcionar el sistema educativo y qué objetivos debe de tener. Y eso evidentemente otorga una estabilidad al sistema educativo imprescindible para el desarrollo del trabajo y para buscar esos criterios de excelencia y de calidad educativa y evitar no el fracaso escolar, porque yo creo que el fracaso escolar no existe, el fracaso social, porque cuando un alumno abandona sus estudios, cuando un alumno no llega a su meta, evidentemente quien está fracasando es el conjunto de la sociedad. Y por supuesto, lo que muy bien apuntaba Victoriano y recalcaba Fina, o sea, el profesorado está agotado. Es que está absolutamente hastiado, no solamente de los cambios normativos, sino de que se le haya hurtado su papel fundamental didáctico, vocacional, de maestro, con comillas, que es una palabra que a mí me encanta. Yo soy licenciado, pero también soy maestro, y cuando me dicen, no, yo soy maestro, se le ha hurtado. Y una gran cantidad de tiempo tiene de que dedicarlo actualmente precisamente a lo que se apuntaba con anterioridad, a gestionar documentación administrativa, a rellenar estadísticas de las cuales además nunca se sabe nada. Es que además hay que rellenar una cantidad de papeleo y de estadísticas de las cuales, excepto cuando interesa al Gobierno de Canarias, en el caso que nos ocupa, para promocionarse públicamente, no se sabe ni a dónde fueron, ¿no? Evidentemente habría muchísimas más cosas que hablar, pero yo creo que ese gran consenso es imprescindible, un consenso, por supuesto, y ese pacto, y termino, fundamentado desde mi punto de vista en el fortalecimiento de la educación pública, porque no hay que olvidar que el peso excesivo de la educación concertada privada y de la privada en el Estado español es una absoluta anomalía en el conjunto de la Unión Europea e incluso en los países de la OCDE, excepto Irlanda y algún otro estado más. La educación, el sistema educativo en términos generales en el ámbito europeo es predominantemente público y funciona muy bien en determinados estados. A la saga le va el sector sanitario. En otra oportunidad hablaremos de la Consejería de Educación y las diferentes direcciones generales y las competencias, como a veces entran en conflicto, sobre todo con los ayuntamientos o con el propio ministerio, pero ese es otro debate. A colación de lo que han comentado, lo que ha comentado Fernando, Victoriano, ¿qué podemos sumar? Abrimos ya la conversación, si ustedes lo desean. Yo creo que la educación es, algo que compete, algo que es por definición más extraña, la educación, que vincula a numerosos sectores. La administración pública tiene que intervenir, tiene que participar directamente. Uno de los ejemplos, hace bien poco, ha salido unas estadísticas sobre el nivel de absentismo que se ha ido controlando. ¿De acuerdo? Yo siempre he planteado que el nivel de absentismo debería hacer obligar a las administraciones municipales, a los ayuntamientos, a la policía local a intervenir en los casos de absentismo. Pero ¿recuerdan ustedes el caso famoso de Agüimes? Cuando fue el primer municipio que elaboró esa ordenanza e incluso de forma jocosa y mal interpretando y tergiversando, apareció en numerosos programas de televisión de prime time, de reality shows, cuando yo creo que el debate no iba por ahí. Y esto lo tuvo que sufrir el municipio de Agüimes, y una vez que se aplicó la ordenanza, ¿alguien ha dicho algo? Hombre, ¿Alguien ha dicho algo habrá que ver de los forma resultados, negativa? habrá que ver los resultados. Lo que está claro es que los centros educativos pertenecen a centros secundarios. Remite al ayuntamiento los alumnos que han faltado más o que han faltado menos. Vale, el ayuntamiento recibe, el ayuntamiento está saturado, no tiene personal, esa documentación está ahí. No,
No, si un padre que tiene una responsabilidad no vela por su hijo, habrá que hacer algo. Y si hay que tocar el bolsillo, que se toque el bolsillo. Lo que está claro es que los jóvenes, los menores que tienen que estar en edad escolarizada, obligatoria. El problema, entiendo yo, Victoriano, que es que seguimos creyendo que esto es los niños tal, no. Mira, la comunidad educativa somos todos, incluso los que no tenemos nada que ver con la educación. La idea de la Todo el mundo. Pues sí, y es verdad, y además es cierto. ¿Entiendes? El hecho de que yo vivo en un pueblo y que en un pueblo aparezca un niño a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana en la calle, y yo cuando veo a una persona mayor, porque es cierto, la tribu, para educar a un niño hace falta toda una tribu, y es cierto. Y ves tú como alguien le dice al otro, ¿y este niño por qué está aquí si esta es la hora de estar en el colegio? Eso es muy importante, ¿vale? Está claro que sí, que lo que tú estás diciendo. En primer lugar, yo creo que por principio, seamos serios, aquí de lo que se trata es de desmantelar los sistemas públicos, da igual que sea de enseñanza, que sea de sanidad o que sea de lo que sea, vale, eso es lo triste, eso es lo lamentable. Segundo, en muchos casos esos niños, no digo que sea en la generalidad, en muchos casos están los padres jóvenes con una escasa formación, que tienen a los niños y que piensan que a los niños se los tiene que educar otro. Esa idea de que los niños los tienen que educar otro. Y luego están los otros padres que esto sucedió ayer, ¿eh? Pero no te pasa, educar o cuidar. Ahí está el detalle, de cuidar. Y además, encima tenemos que saber, o deberíamos plantearles a la gente, que el centro educativo es un centro de instrucción, no solo de educación. La educación la tenemos que hacer todos, ¿vale? Allí se te van a dar unos mecanismos. Por valores, pero sí, por supuesto, y aquí termino para decirte el otro lado. Ayer me encuentro un grupo de madres y oí una conversación entre ellas. Y una de ellas decía, ayer la niña se empeñó en ir al colegio con un short, con el frío que hacía y en la situación que estaba, y la niña quería ir al colegio con un short. Él me montó un pollo tal, le di una torta. Y la niña llegó al colegio cabreada, llorando, porque le di una torta. ¿Pero con short o sin short? Por supuesto sin short, porque la madre cogió el short y lo rompió. Eso es lo importante. No es una broma, ¿eh? No estoy bromeando. Esto es una cosa muy seria. No, para nada. Por supuesto. ¿Y qué pasa? La niña llega al colegio llorando. En el centro educativo llaman a la madre y lo primero que le dicen es, mire usted, ¿sabe qué? Sí, sabemos que usted es una persona responsable y tal, porque si no, esto puede ser un motivo de denunciarla por malos tratos. Entonces, estamos llegando a unos extremos de esquizofrenia absoluta, exactamente. Sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Exactamente. Yo creo que se ha planteado entonces, una cuestión vamos a seguir esencial, y es precisamente, vamos a ver, yo no soy muy amante de las estadísticas, además, más que nada porque tengo muy poca memoria, especialmente a corto plazo, ¿no? Pero según recuerdo, parece ser que los efectos reales sobre la educación de cualquier chico o chica, estadísticamente hablando, la escuela o los centros educativos tienen, la educación, el sistema educativo en su conjunto, tiene, digamos, un alcance que no va más allá de en torno al 16%. Bueno, esto es una generalidad, pero nos da una idea bastante acertada de lo que estamos comentando, es decir, la educación no es una cuestión de los centros educativos. Los centros educativos no son burbujas de cristal, son unos entornos de convivencia donde se reproducen las contradicciones que hay en la sociedad. Y en la educación en su conjunto de los chicos y chicas, y de los no chicos y chicas, porque también hablamos de educación de adultos, entran muchísimos más factores, incluidos los medios de comunicación. Mire, 2 tardes de programa basura en X cadena televisiva pueden echar por tierra la labor de un mes de unidad didáctica centrada en no sé qué valores, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos
desde mi perspectiva, desde la perspectiva del STEP, de un gran pacto, de un gran consenso social en torno a la educación. No estamos hablando de las organizaciones políticas, ni siquiera de los agentes que, digamos, más directamente están implicados en el ámbito educativo, ¿no? De los agentes educativos. Hablamos del conjunto de la sociedad, de poner en valor la necesidad de tener un sistema educativo potente, estable, con unos objetivos claros, suficientemente dotado de recursos, porque esa es otra. Fina ha apuntado ahí directo al corazón, al meollo del problema. Hay una intencionalidad clarísima de avanzar hacia la privatización de los sistemas públicos, en concreto del educativo, para repartir el gran pastel económico que supone la educación. Que la sanidad iba a la saga. Entre los amigotes, con todo mi respeto, del empresariado. Evidentemente, avanzamos en la descapitalización. ¿Cuántos millones de euros de inversión ha perdido el sistema público educativo en Canarias y en el Estado en los últimos años? Una inmensidad. Avanzamos en la descapitalización. La descapitalización supone menos recursos, menos posibilidades, además un currículum absolutamente decimonónico. Tenemos una escuela con, decía no sé quién, con unos contenidos del siglo XIX, un profesorado del siglo XX y unos medios tecnológicos a veces del siglo XXI, ¿no? Bien, con lo cual es muy difícil, digamos, avanzar en el sentido último que debe de tener la educación, de formar personas tolerantes, solidarias, colaborativas, etcétera, etcétera. Bueno, otra cuestión son los valores, porque si nos dedicamos a administrar contenido, difícil lo vamos a tener. Pero no hay una contradicción cuando vemos de arriba hasta abajo, cuando surge un problema o hay un problema social, falta de valores. No, hay que actuar sobre los pequeños, sobre los alumnos en los centros escolares. Violencia, no, hay que actuar sobre los pequeños en los centros escolares. No, igual que otros valores, como pueden ser la paz, con la celebración de los respectivos días, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando en el mundo adulto y sobre todo en la esfera política se tratan estos problemas, siempre se le larga el mochuelo, se lanza la pelota al sistema educativo y en este caso a los profesores y a los centros. ¿Cómo? ¿De qué Y eso es una auténtica contradicción con lo que aquí están ustedes describiendo. Claro, pero aquí la cuestión es la siguiente. Vamos a hablar del Día de la Paz. Entonces hacemos una serie de actividades, y acabada el Día de la Paz, ya está, se archiva, se almacena, se guarda en una carpeta dentro de una funda y vamos a preparar la siguiente. Pero es que hay que hablar del adjetivo, del sustantivo, del adverbio, del riñón, del no sé qué. Claro, es que la cosa es complicada. Mira, esta noche tendrás frente al televisor, tenemos a muchos padres y madres frente al televisor viéndolo, y a la hora de plantear el análisis del sistema, me gustaría preguntarle, ante sus hijos, ¿qué posición tienen ustedes con el sistema educativo? Es verdad, queremos que el sistema educativo se dote de medios, pero los medios en el sistema educativo no han de pasar de donde tenemos una pizarra de tiza, vamos a poner una pizarra electrónica, porque eso no sirve para nada. Hay un vídeo muy simpático de los niños que pasaban de tener una fotocopia a ver el mismo contenido de la fotocopia en un PowerPoint. Eso no sirve para nada. El sistema educativo, tal como lo han entendido los políticos, es invertimos enormes, ingentes cantidades de dinero en objetos materiales, pero no nos preocupamos de los objetos espirituales o los objetos intelectuales. Ni de la formación constante, permanente y adecuada del profesorado. Esa es la cuestión. Es lo que acabo antes. Primera cuestión. Yo estoy con mis alumnos, yo estoy diariamente 6 horas de presencia física con mis alumnos en el centro educativo y luego tengo una serie de horas frente a unos papeles, que muchas veces son administrativos, aunque me encantaría que fuesen incluso intelectuales para poder preparar clases. Bien, pero el tiempo que mis alumnos no están conmigo diariamente, cada grupo está 1 hora. Luego ya dejo de verlos hasta el día siguiente si los veo. Cuando los alumnos no están las 6 horas en su centro educativo, ¿dónde están? Están en la esfera, en la órbita que determinan las familias. Esa es la pregunta que yo le hago a los padres. Hay una cuestión que a mí me gustó mucho porque no solo se lo he escuchado a Fernando Pellicer, se lo he escuchado también a la Federación de APAS de Canarias. No existe el fracaso escolar, existe el fracaso social. Y hay una realidad, para bien o para mal, que es la que nos toca vivir. En casa trabajan los dos. Ya no trabaja como en antaño. Hombre, quien tiene la fortuna de tener un trabajo hoy día. Pero tienen que trabajar los dos. Y tienen que trabajar los dos para pagar una hipoteca que ya les va a dominar de por vida normalmente. Esa es la realidad de la familia, con lo cual la familia
hace dejación, no sé si de forma obligada o no, hace dejación muchas veces de educar a sus hijos, de tener ese espacio con los pequeños, de transmitirles sus propios valores, sus propias ideas, también el darse cuenta de que es un trabajo que tiene que estar muy directamente relacionado con el centro educativo. A veces lo que encontramos son enfrentamientos entre padres y centros educativos, padres y profesores, los padres quitan la autoridad al profesor. Digamos que estamos encontrándonos en un mar de contradicciones. Fracaso escolar no, fracaso social. ¿Cómo podemos articular un sistema educativo ideal si no solucionamos el fracaso social primero? Pero ¿desde qué punto no es real que el fracaso social es intencionado para conseguir ese desmantelamiento que buscamos? Porque a los niños habría que enseñarles no a poner la tele, sino a apagarla. A apagarla. Y no lo hacemos. Es un trabajo. Evidentemente, es una cuestión de concienciación. ¿Por qué? Porque se ha generado en la gente la idea del consumismo, aun sabiendo. Porque cada vez que... es muy fácil. ¿Por qué no se pone en práctica y se explica lo de las energías renovables, la importancia de las energías renovables, el consumo controlado, el que no podemos consumir como locos, en la calidad? ¿Por qué no? Porque no interesa. Sí, él es filólogo. Hemos pasado de ser alumnos a ser clientes de un sistema. Accesoriamente. Como relleno porque queda bien. Sí se hace. Lo que pasa es que, como acaba de comentar Victoriano, es decir, a lo mejor una semana, un mes de trabajo, te lo derrumba en un momento determinado unos instantes de televisión donde sí te invitan a todo lo contrario. Y además, pero porque no hay una ética, pero y además, ¿no? si me permite, vamos a ver, respecto a los objetivos de cualquier sistema educativo. ¿Alguien piensa realmente que el sistema educativo, en el Estado español en concreto, por quedarnos donde estamos, uno de sus objetivos prioritarios es formar personas críticas, personas pensantes, analíticas, con capacidad de levantar su voz de forma pacífica frente a la realidad que los rodea? Mire, los sistemas educativos tienen una función fundamental, evidentemente controlados por los poderes políticos y económicos, y su función fundamental es la reproducción del propio sistema político y económico. Eso es así. Es que es que es evidente. O sea, los que legislan, los que controlan lo que se hace y se deja de hacer en el sistema educativo, oponen todos los impedimentos posibles para que la cosa no derive por otros caminos poco adecuados. Tienen unos objetivos claros. El sistema educativo, ya lo decía Jimeno Sacristán, es la principal fuente de reproducción y retroalimentación del propio sistema político y económico. Y si tenemos eso claro, creo que de ahí se derivan un montón de consecuencias evidentes. Pues me gozo en un pozo, y no es la primera vez que lo digo en este espacio, sobre todo porque me da la impresión de que es una mosca contra un cristal. En esencia, o una de dos. Esencia. Eso no significa que, sin embargo, porque claro, a mí no me gusta lanzar excesivos mensajes o cargar mucho las tintas. Vamos a ver, yo creo que no hay que olvidar también, y no lo digo desde un punto de vista corporativista, ni muchísimo menos, que hay muchísima gente en los centros educativos que se deja la piel y que hace un trabajo, pese a todo, fenomenal. Y tengo claro, y esto va a sonar a corporativista y me da absolutamente igual. Es igual, que en esa calidad que si el sistema en concreto público educativo en Canarias, en el Estado español, obtiene los rendimientos llega a los niveles de calidad que actualmente tiene. En definitiva, si tenemos un sistema público educativo, creo yo todavía más que digno, realmente pienso que fundamentalmente es por el voluntarismo y el sobreesfuerzo de una gran cantidad de trabajadores de la enseñanza, a pesar de todo, y a pesar de que también hay en un colectivo de miles y miles de compañeros y compañeras gente que debería estar dedicándose a enlatar sardinas. Es una pregunta muy corta. Es una pregunta muy corta, Victoriano. Es una pregunta muy corta. ¿Por qué el sector docente, los profesores, han empezado a encabezar la serie de profesiones con mayor nivel de depresión?
porque es una profesión de alto riesgo. O sea, evidentemente a mí me hace ¿Cuándo gracia... se produjo ese cambio? Cuando antes era todo lo contrario. A mí me hace gracia cuando oigo las críticas legítimas y más que aceptables respecto a vacaciones y que bien vivimos, etcétera, etcétera. Oiga, mire, perfecto, bien, tiene sus ventajas, un horario... Pero mire, vamos a ver, perdone usted, el horario, cuando yo estoy en el aula... Una cuestión personal. Mire, en el sindicato, en el bueno, mi compañera dice que yo trabajo más de la cuenta. Pero cuando he estado en el aula, es que dice, bueno, por favor, vuelve al sindicato, porque es que no te veo ni en pintura. Porque claro, es que el horario no son las 5, 6 o 7 horas que tú pasas en el centro educativo, es muchísimo más. Es un run constante en la mente, pensando en este chiquillo, pensando en aquella madre, pensando en buscar aquel recurso. Y evidentemente hay un nivel de estrés. Yo invito a cualquier compañero, a cualquier televidente que piense que los profesores vivimos bien. Algunos vivirán bien, evidentemente, que se lo toman, que no tienen la honradez ni profesionalidad necesaria. Yo invito a cualquier televidente a pasar una semanita, en un centro de educación secundaria, en un centro de educación primaria dando clases. Es duro, pero es para mí la profesión más, y he tenido otras, no sé, más bella, excelente, bella, maravillosa. Tú que eres el escritor victoriano, pon el calificativo. Es una profesión gratificante. Yo no lo cambio por nada. Muchos padres, y quisiera incluir, permíteme, Fernando, es verdad que el sistema no se ha hundido. Y el sistema es, vamos, si esto fuese una empresa privada, esto no sobrevive, pero si sobrevive es porque hay un colectivo de trabajadores de la enseñanza enorme, entre los que sí quiero incluir, fíjate, no solo a los docentes, sino incluso a un personal de administración que tiene que torear. Por eso dije trabajadores de la enseñanza. Por eso, claro, pero como seguramente los que nos estén oyendo dirán, ya están los profesores hechos, entonces, no, profesores, sí, personal de administración y servicio también, y otra cosa, padres y madres también son trabajadores de la enseñanza. No podemos quitarnos de encima, forman parte con nosotros. Y hay gente francamente admirable que están luchando día tras día por sacar adelante, por contribuir con la comunidad educativa. Lo que no es admisible, a las 2 de la tarde mi hijo deja de pertenecer. O sea, yo trabajo en el turno de tarde, me pongo el chip de turno mañana. A las 8 de la mañana mi hijo ya no me pertenece, le pertenece a una institución pública. No, a las 2 de la tarde pero te quedas corto, porque en colegios privados sí se ha instaurado, en los colegios públicos han sido los padres los que han tomado la iniciativa, las APAs, acogida temprana, no a las 8, a las 7 de la mañana, y después la gran pregunta, ¿quién se ocupa de mi hijo por la tarde? Actividades extraescolares, además del comedor, etcétera, etcétera, de tal manera que los pequeños y pequeñas, lógicamente, pues prácticamente están todo el día en el centro educativo. Por eso digo, el fracaso social, ¿cómo solucionamos ese fracaso social para después poder levantar el fracaso escolar? Pues si partimos de la base, que es muy importante el trabajo en la familia, es fundamental, tendremos que apoyar a la familia. Por supuesto. Horarios más flexibles. Conciliación de la vida laboral y familiar. Tendremos que apoyar a la familia. Pero si hemos hecho todo lo contrario. Claro, así nos va. Volvamos a un crecimiento razonado. Porque hemos considerado que el fracaso escolar en la lista de estadística de notas de porcentaje de aprobados y suspendidos. Ahora mismo se va a extinguir los programas de cualificación profesional. Absolutamente manipuladas esas estadísticas normalmente. No porque ahí están los inspectores detrás. Aprueba. Bueno, ¿Cómo que hay un suspendido en este aula, por favor? El caso es que las estadísticas, ¿por qué? Porque hay unas líneas políticas que interesa cubrirse. Antes de este año tiene que haber tantos aprobados que luego el mercado no los absorbe, porque no hay trabajo. Entonces necesitamos nutrir de gente titulada lo antes posible, pero el mercado luego no los absorbe y el sistema va parcheándose a sí mismo. Un ejemplo, yo no entiendo cómo un sistema educativo, primero no entiendo la comparación con Finlandia, no sé qué se nos pierde con Finlandia, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, para comparar el sistema educativo de Finlandia aquí hay que cambiar el sistema de empleo, el sistema de economía, hay que cambiar numerosos hasta sectores. La climatología. Sí. Hasta la climatología. Lo cual sí que ya ahí sí que no estaría de acuerdo. La educación no es un elemento que coja y lo trabaje, es un elemento contextual. Son ustedes los que los están mencionando, ¿no? Pero los buenos ejemplos europeos en todos los aspectos, no en el sistema educativo. Finlandia o Islandia, cuando realmente al principio son muy criticados cuando toman una serie de medidas,
pero cuando estas funcionan desaparecen de los medios de comunicación. Esto es una acotación que hago yo, ¿no? Desaparecen, o sea, todos los modelos positivos y que funcionan desaparecen de los medios de comunicación. Al hilo del tema de las estadísticas que comentaba Victoriano, evidentemente hay un interés del político, un interés además demencial por copar portadas de prensa anunciando la llegada de la buena nueva en función de determinadas estadísticas, ¿no? De ahí el tema del fracaso social / fracaso escolar y esa presión inmensa que tienen los profesorados en los centros educativos para que no suspenda ni el gato, ¿no? Eso lo sabemos y lo vivimos, ¿no? Pero recientemente salió el señor consejero de Educación, señor don José Miguel Pérez, anunciando a bombo y platillo la bajada de 10 puntos en la tasa de abandono escolar en el archipiélago canario. La tasa de abandono escolar, estamos hablando de aquellos chicos y chicas que abandonan el sistema educativo antes de titular, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Teníamos una tasa en ese sentido brutal. Bueno, y justificando esa bajada de 10 puntos en muy poco tiempo, gracias al esfuerzo, gracias a su gestión y tal, pero con una desfachatez absoluta, cuando en la bajada de la tasa del abandono escolar en Canarias, aparte de los méritos que pueda tener los gestores del actual gobierno de Canarias, que, bueno, tampoco los discuto si es que tienen alguno, fundamentalmente se deriva de la situación de crisis socioeconómica que ha hecho que gran parte de la población juvenil y sobre todo no tan juvenil que abandonó sus estudios por encontrar un puesto de trabajo fácil, se haya reinsertado en el sistema educativo. Y lo que no dice es que no cientos, sino miles de chicos y chicas, y no tan chicos y chicas, que han pretendido reinsertarse en el sistema educativo para cualificarse mejor y poder acceder al mercado laboral a través de la formación profesional, se han quedado fuera por falta de oferta educativa. Porque evidentemente se ha ampliado la oferta educativa en formación profesional en Canarias, pero fundamentalmente vía online. Y yo tengo muchas dudas que un auxiliar de peluquería se pueda formar vía online. Es algo que todavía no me explico. ¿Perdón? O automoción. Entonces, esa utilización, esa utilización, puede echar un poquito, utilización torticera de las estadísticas a mí sinceramente me enerva, y perdonen el tono. Yo puedo echar un poquito de humor en base a hechos reales, ¿no? Por ejemplo, dice automoción con un vehículo de hace 40 años. Efectivamente. Es decir, que no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías. O, por ejemplo, el Centro de Formación Profesional de Informática en su día, ubicado en Messi López, hablo ya de muchos años, que es un centro de informática que lo que no tenía era ordenadores. ¿Es salsa teórica? Salsa teórica, no había de otra manera. Pero la idea parte de ese problema. La estadística predomina muchísimo. Nos piden estadística, nos piden resultados. Entiendo los resultados, pero lo entiendo en una medida. Hay una inversión, dinero público, hay que ver qué hemos hecho. Yo lo puedo entender. Totalmente y además de acuerdo. Hay que ser disciplinado. Yo soy consciente de que a mí me paga el pueblo. Yo soy un funcionario público y a mí me paga el pueblo y yo tengo que responder de la mejor manera posible. He intentado cualificarme en unas oposiciones y entiendo que me dan la autoridad para yo juzgar si los alumnos consiguen o no tienen una formación mínima. Pero el sistema se vuelve tramposo consigo mismo. ¿Por qué? Porque la dependencia de estadísticas hace que empecemos a ver que no tenemos solución, que no tenemos recursos, que las programaciones son difíciles de poner en marcha, que los horarios son muy complicados. En definitiva, hay demasiadas piedras en el camino. Y hay una sensación, y aquí sí apelo, como se dice a los galones, a la experiencia. Llevo muchos años estando en programas de cualificación, ahora este año se ha puesto la formación profesional básica, etcétera. El sistema hace mucho, se mueve mucho, hace mucho ruido, pero la cuestión es, la música no termina de sonar como debería. Yo no entiendo cómo un sistema educativo no pone toda la carne, toda la materia en primaria o en educación infantil. No tiene sentido que con 16, 17, con todos los chiquitos que me llegan chiquillos que hacía tiempo que se les podía haber atendido adecuadamente en primaria. Y yo soy de secundaria, con lo cual estaría diciendo que estoy echando piedras contra mi tejado. No. En primaria los niños tienen que estar, pero vamos, un alumno, un profesor. Yo sé que yo sé que justo lo que decíamos de necesidades especiales para cada uno. Tienen que estar atendidos, los medios no pueden fallar, no puede haber un desliz del sistema. He tenido muchos alumnos en los programas de cualificación que llegaron ahí
hecho gofios, entiéndame, por favor, la metáfora. Sí. El sistema ha fallado, los sistemas de control han fallado. Y si me permites un Fracaso inciso, social. al hilo de eso, hay que recordar que con la nueva ley orgánica, con la LONCE, la etapa de educación infantil ha pasado de ser una etapa educativa, como era con la LOE y con la LOCSE, a ser una etapa meramente asistencial, aparte del déficit brutal que existe de plazas públicas en la etapa de 0 a 3 años. Hay que invertir en eso. Por y en primaria. supuestísimo. Por eso la familia. Ahora, claro que hombres, mujeres tienen que ir a trabajar. ¿Qué es eso de la mujer se queda en casa como pasaba antaño? No, pero recuerden ustedes que se decía, Que sí, que no. en función de las diferentes reformas laborales, se decía que el siglo XXI iba a ser el siglo del ocio, donde de alguna forma hasta incluso el mercado consumista se dirigía por ahí, porque las familias iban a tener tiempo para estar juntas, para ocio, niñas no, para la educación. Ha sido todo lo contrario, pero como nos quedan muy pocos minutos, yo no sé si ya esperar una respuesta negativa por parte de ustedes, pero yo decía la 11, después vendrá la 12, la 13, la 14, ¿no? Yo les pregunto, ¿llegará el día? Y quiero una respuesta corta y sincera. ¿Llegará el día en que nos pongamos todos de acuerdo, como sociedad, gobernantes, centros educativos, familia, y tengamos un sistema educativo sólido? Me da igual cuál sea el ejemplo en el exterior. ¿Tienes fe en ello, Victoriano? No. Me esperaba esa respuesta. ¿Fina? En las actuales circunstancias, desde luego que no. Bueno, voy a llevar la contraria, porque estoy seguro que las circunstancias entre todos y todas vamos a ser capaces de transformarlas. Yo confío que algún día tengamos un sistema público educativo que realmente responda a un consenso generalizado. Y aprovecho, porque no sé si voy a poder intervenir más, a animar, porque tenemos, pese a todo, un gran sistema público educativo en Canarias. Y aprovecho a todas las familias canarias, ahora que está a punto de abrirse el periodo de prescripción para los centros educativos, para que apunten, matriculen, confíen en el sistema público educativo en Canarias. Bueno, yo me quedo con una frase, sí, por supuesto, lícito. Yo aprovecho primero para darle las gracias por la presencia tanto a Victoriano como a Fina, como a Fernando, personas autorizadas para hablar de enseñanza, y yo creo que aquí se ha dejado las cosas muy claritas y se ha puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Como siempre, no pretendemos convencer a nadie, sino sencillamente que aquellos que nos siguen desde casa, que se formen su propia opinión sobre lo que aquí se está comentando y lo que se ha hablado. Quedaría para muchísimo más hablar de educación, de fracaso social, una cuestión con mucho calado, los sistemas educativos. Bueno, lo único que esperemos es que esta sociedad se nutra de personas con conocimiento, Ojalá. con valores y, lo que decía Fernando, con espíritu crítico, y que puedan pensar qué es lo que nos hace falta realmente, una sociedad viva. Yo creo que ese será el comienzo del fin del fracaso social. A ustedes muy buenas noches y Muy buenas noches. a ustedes, Muchísimas gracias. telespectadores, gracias por su atención en esta edición de A Debate. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas noches.